Y con la tecnología que hay hoy en día y con la cantidad de dinero que hay en el mundo, que todavía existan lugares con mucha pobreza. Eso sí me da vergüenza, pero uno no es el culpable. La sociedad son los culpables, o sea, somos los culpables, ¿me entienden? Entonces, y sé que, bueno, se puede decir, falta una persona que empiece a cambiar para que los demás sigan, pero también para eso muchísimos años hasta que las cosas cambien. Por lo tanto, creo de que si tú te sientes avergonzado de tu felicidad cuando ves a alguien que está menos feliz que tú, es simple, no es un accionar correcto personalmente, porque tú te mereces estar feliz si realmente lo tienes, o sea, lo trabajaste y llegaste ahí, por algo es. Y también, que eso quizás suena un poquito crudo para algunos, pero cada uno pasa en la vida lo que tiene que pasar. Hablándoles claro, hablando del tema de las vidas pasadas, o sea, si tú en una vida pasada fuiste un ricachón que tiraste la plata y no valoraste a nadie, a todo el mundo lo comprabas con dinero y no sabías ni un mínimo lo que es la humildad, etcétera, etcétera, no te quepa duda de que en la vida siguiente vas a estar en un lugar donde careces de comida. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a valorar lo que es importante, la familia, el amor, lo que tienes, ¿no? Entonces, toda persona, todo ser está aquí para aprender, y todo ser está aquí va a pasar por lo que tiene que pasar para poder crecer como persona, ¿no? Como ser. Entonces, bueno, una vez que entiendas eso, pues no es que justifiques las cosas que pasan, porque no se justifican. Se ha dicho muchas veces de que si se junta nada más $1 millón de cada billonario que hay en el mundo, se acabaría la pobreza, no la pobreza, se acabaría la falta de comida en las personas que carecían de comida. O sea, pero claro, o sea, a nadie le va a gustar que le quiten la plata, porque mucha gente puede decir, yo hice mi dinero porque trabajé, ¿por qué tengo que estar pagando para los demás? Pero bueno, yo creo que es algo que simplemente no hay esfuerzo para hacerlo. Y también o sea, los negocios, digamos, a la sociedad, o sea, no creo que le convenga tampoco de que haya solamente una clase social. Siempre dicen de que tiene que haber una clase alta, una clase media y una clase baja. Lamentablemente los que están en la clase baja siempre son los que sufren de todo lo que puede venir. Fíjese con el tema del SIDA, ¿no? En África. Entonces, es lamentable, pero bueno, es la manera que es la vida, y bueno, uno no tiene que estar de acuerdo con ello, por supuesto, pero también, ¿qué se puede hacer para cambiar? Porque no es algo que tú digas, ay, bueno, yo me siento mal, entonces ahí lo estás haciendo mejor. No, al contrario, si te sientes bien y valoras tu felicidad, mejor para la persona que está ahí, porque va a absorber esa vibra de ti, va a absorber de que todo va a estar bien, ¿no? Porque si te ve a ti feliz, entonces esa persona va a tener una esperanza de que algún día tendrá lo que tú tienes. Entonces, el sentir lástima, el demostrar lástima, yo creo que es lo peor que hay. Porque, como dije muchas veces, o sea, en otros programas, ¿de qué sirve que tú visites por ejemplo, a una persona que está carenciada, si lo único que le vas a traer es llanto y lástima? No, ya tiene suficiente, ¿para qué le vas a traer más? Tráele una esperanza, ¿no? Y en el tema de la familia, por ejemplo, que tú dices, estabas en una mesa donde mi familiar acaba de perder el trabajo y yo estoy súper bien en todos los aspectos de mi vida. ¿De qué hablaba? ¿Del viaje a Miami? ¿De mis hijos? ¿De qué? Porque no podías hablar de nada. Y es casi lo mismo. Tú no tienes por qué estar avergonzado de lo que tienes, pero tampoco tienes por qué hacerlo el centro de la atención en la reunión. Y tampoco tienes por qué hacerlo sentir a la persona como una víctima, ¿no? Donde, ay, qué lástima que lo que perdiste, porque eso también es una manera que muchas personas lo hacen, como que de meterle el dedo a la llaga, y no corresponde. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente darle aspiraciones a la persona, que todo va a estar mejor. Entonces, decir, bueno, así que, ok, te sacaron perdiste tal trabajo, pero que quizás es el momento para hacer algo que realmente quieres, o sea, que es lo que siempre te ha gustado hacer, y nunca te has tomado el tiempo para hacerlo. O sea, a ver, pensemos, y entonces te vas a dar cuenta que la persona como que también la vas a animar un poco. Entonces, no estás hablando ni del trabajo que perdió, ni estás hablando de lo bien que te va a vos, simplemente estás hablando de temas genéricos de la vida, donde también, quieras o no, lo estás ayudando sin necesariamente decirle te estoy dando una mano, ¿no? Pero es darle motivación a la persona, saber de que, bueno, no se cayó el mundo. Y creo que también el quedarse callado es una manera como de decir que estás avergonzado de lo que le pasó.
I think also by being quiet, it kind of like, I guess it would make the other person a little bit uncomfortable because he probably knows why you're quiet. So always try to make a conversation out of anything, you know, out of anything in life pretty much that you know maybe can relate to something that that person's going through and that they can benefit from later on. So why not? All right, and the last one was, because I have all that is necessary for comfortable living, have I still the right to complain or not to be happy? You know, I've had somebody say that to me for the past half year probably. Last year. Because as humans, we always find something to complain about. Until I got to the point where it's like, enough, you know, you shouldn't be complaining. So no, you don't have a right to complain. You have a right to aspire for more. You have a right to want more, not ambition, you know, too much, because that's also bad. But you have a right to, you know, say, okay, so now I want to do this, or I want to reach for that other goal, because, you know, it's a natural feeling that you do want to progress more and more, and you don't want to stay in the same level. You know, so if you reach to a certain goal, you're probably going to find another one to reach later on. That's not bad. But yeah, I mean, I feel like sometimes we need to see others that are going through bad stuff, unfortunately. You know, it's kind of like the saying that says, you know, you won't learn until something really bad happens to you. It's the same thing, except, you know, good thing that it's not happening to you. But when you see what other people really go through, and when you see how other families live, and what the other people are living at the moment, that's when you realize that you're a prick for complaining, and for I mean, yeah, for complaining. That's it. I mean, everything else. You said complaining, and what else? Right, do I have the right to complain or not be happy? I mean, yeah, you shouldn't have the right to not be happy either. But then again, you know, we all still have I mean, you can be happy, but you still may have that point in your life that maybe is a little bit wobbly and you still want to fix, like in the sense that we were talking about yesterday about forgiving and your parents, for example. So you feel happy, but okay, that's the only thing that you have left to feel completely happy. So how cool is that? You know how many people can't even reach half of that level of happiness? So, I mean, feel grateful that at least you've gotten to that point and just work towards the other. And yeah, I guess you have the right to complain about that because it's not something that you've yet conquered, I guess. But we really don't have we shouldn't have the right to complain about certain things. I feel like people that constantly complain are sooner or later gonna fall back and sink once again, you know, because it's like, oh, all you do is complain, not appreciate, not live, and not live day by day everything that you've reached, everything that the universe has given you. Okay, then let me take everything away from you, and now let's see what you're gonna complain about, and then you're gonna realize, man, why did I complain? Why was I so ambitious up to the point where too much? It's kind of like gamblers, you know. They win, let's say you go to the casino, you win $1 million, right? And then you say, oh my God, I won $1 million. This is great. What am I going to do with it? Okay, let me just try for more. And all of a sudden you had everything in your hands and you try for more, and that ambition, that there's another word, it's not ambition. Let me think of it in Spanish, or maybe it'll come to me in English. Okay, I don't know, I can't say it. It's like right there. But that feeling of wanting more and more, you know, it's obviously once you lose it, it's like, oh, maybe you should have just appreciated what you had at the moment and made the best of it. And then at that point, you'll get better things to come. Bueno, entonces la segunda pregunta era la siguiente, Jenny. Ese tipo de cosas, la verdad que ese tipo de situaciones me hacen pensar, ¿tendría que tener el derecho de quejarme o de no estar feliz? Definitivamente. You can complain about that. Definitivamente, o sea, yo creo que es como el dicho, ¿no? Donde uno ve a la gente y dicen, hasta que no se caen, como los niños, hasta que no se caen y les duele, no aprenden. Y el ser humano, el adulto es igual, ¿no? Hasta que no se cae y se hunde, no aprende. Entonces, quizás tenía todo lo que podía tener en su vida para ser feliz y no supo valorarlo, no supo vivirlo. Y bueno, o sea, que un día te seguías quejando de que no es suficiente, no es esto, yo quiero otra cosa, yo quiero lo otro. Avaricia es la palabra, ¿no?
Avaricia. ¿Cómo se dice avaricia en inglés? A ver si me lo ponen en Google Translate. Avaricia en inglés. Pero es eso, es como la persona que va al casino y dice, bueno, me gané $1.000.000. ¡Ay, qué bien, me gané $1.000.000! Y resulta que después dice, ay, bueno, pero vamos a ver si me puedo ganar 2 millones, porque estoy con suerte hoy. Entonces tenías todo, y de repente, ¡pum!, lo perdiste. Tuviste la posibilidad de tener todo lo que querías materialmente, pero tu avaricia te ganó y perdiste todo. Así que yo creo que lo peor que hay es vivir donde realmente ves que tienes todo, vivir una vida donde constantemente te estás quejando. Ahora, ok, por ejemplo, en el caso de la persona que escribió, que era justamente también la que escribió el tema de que está tan feliz pero solamente le falta la partecita de perdonar a su padre que le hizo mucho daño durante mucho tiempo. En ese caso es un poco diferente porque tú puedes estar feliz y estás muy feliz, pero bueno, tienes algún tipo de derecho a quejarte de que, bueno, si hay algo que te sigue molestando y no te permite estar 100% feliz. Es normal. Estamos hablando genéricamente, o sea, el quejarte con que si tienes, por ejemplo, un auto, querer ya otro mejor. Si tienes tal cosa, querer algo mejor. O sea, más que nada en el tema material. Pero bueno, no dejes que eso pase porque entonces significa de que es como en cualquier día quizás alguien diga, ah, ¿te seguís quejando que nada es suficiente? Bueno, te saco todo para que aprendas. Entonces todos son aprendizajes aquí en este mundo en el que vivimos. Thank you for your advice, always precious. No problem. It's hot there and it's snowing over here. I'm totally complaining right now. You know, I mean, we are allowed to complain about certain things. But I think just the main thing that we shouldn't complain about is material things. You know, material things and maybe health. I mean, what else do you want? If you have health, love, family, what else do you want, really? Everything else that comes, it's a bonus, pretty much. So think about it as a bonus, like you being in a Mario game and you're getting the extra stars. Yo creo que si tienen salud y tienen una familia que los ama y tienen un trabajo estable, no hay nada más que puedan pedir, ¿no? O sea, todo lo demás es como estar en un juego de Mario Bros. Y como que les dan estrellitas de bono. Así que en realidad todo lo demás va a ser un bono para su vida. Alright, guys. Dice, aquí hace calor y... dice, it's hot. Hace calor ahí y acá está nevando. Me estoy quejando un montón ahora. Bueno, en ese caso también se pueden quejar, del clima se pueden quejar tranquilamente. Bueno, amigos, continuamos para miembros únicamente. No se olviden de suscribirse en miamitvchannel.com. Continuamos con un seminario de energía positiva. Si quieren ingresar al seminario de energía positiva sin ser miembros, pueden hacerlo en tuenergiapositiva.com en seminarios online, okay? Alright, guys, we'll continue now with the Positive Energy Seminar. Don't forget to subscribe if you want to go ahead and join us and see all the on-demand events as well. If you don't want to be a member, but you do want to attend the seminars, go ahead and join us in spreadpositiveenergy.com and click where it says online seminars. Because we love you. Have an amazing evening. Thank you so much for interacting, by the way. And don't forget, stay positive, estén positivos, no se olviden. Avaricia, miserlines, tacañería. Ahí lo tienen. Chao. To get that, I mean, you would need some...
everybody. Welcome to Jenny Live Wednesday evening, 10 p.m. live right now in Miami TV. Hope you guys are having an amazing day, night, afternoon, wherever it is that you are. Day and night mainly, right? So join us in the chat at MiamiTVChannel.com if you're a member. If not, you can interact with us via Twitter, Jenny Miami TV, or Facebook, of course. You can always send messages there and they'll be read on the next show, all right? So join us, and time for Jenny Live. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo en directo aquí en Jenny Live desde Miami para todo el mundo, así que espero de que estén teniendo un día, noche o tarde maravilloso, usualmente día, noche, ¿no? Pero para los que se levantan temprano, bienvenidos especialmente, porque ya sabemos de que por ahí en algunos lugares de Europa que nos ven son las 4 de la mañana, así que ahí están medio sonámbulos, pero presentes, que eso es lo que vale la pena, ¿eh? Espero de que estén teniendo también un buen nuevo año, que nada más han pasado unos 7 días. Lamentablemente pues hemos empezado ya con noticias negativas el 7 de enero, pero bueno, ya sabemos de que va a ser un año difícil, así como lo han sido desde el 2012, hay que estar preparado para muchas cosas. Pero no es hora para hablar de eso, es hora para no hablar de noticias y hablar de cosas positivas o de temas de la vida. Así que ya saben que tienen el chat abierto para miembros por el momento en MiamiTVChannel.com. Se pueden suscribir en cualquier momento también, la membresía es completamente automática, les llega la información y se unen con nosotros a las 11 p.m. con un seminario de energía positiva. Also, you can subscribe anytime you want during the show. You'll go ahead and get your username and password via email. It's totally automatic, and then we'll see you guys with a positive energy seminar in for member section at 11 p.m. All right. So I was just mentioning, I hope you guys have had a good start of your New Year's. It's only been a week. And unfortunately, the 7th of January, and there's already been negative news. But we try not to talk about news, and because I think that we have enough of that at home. And turn on the TV, and there you go. There's not been like one positive message ever since like New Year. Seriously, everything that happens is one thing worse than the other. But I guess we've talked about this since 2012. I remember the main topic that we've had was what do you think about 2012? Remember when it was supposed to be the end of the world, the apocalypse? And we've always mentioned that it's not going to be something that happens from one day to another. There's just going to be changes and disasters and natural disasters and man-made disasters, and that's exactly what we're experiencing. So unfortunately, we just kind of have to stay strong and don't let those kind of things distract us from our goals and from the purpose of why we're here. That's the most important thing, to stay positive. Bueno, lo importante es recordando, ¿no?, un poquito de las cosas que van pasando y recordando cuando empezamos con Jenny Live que el tema número 1 era que irá a pasar en el 2012, ¿no? El apocalipso, que irá a pasar, se acabará el mundo. Y bueno, nosotros desde entonces siempre les hemos dicho de que no, simplemente van a haber desastres naturales, desastres hechos por el hombre, y es justamente lo que vemos viendo, ¿no? O sea, son cambios que han surgido, y bueno, son cambios que surgen cuanto más energía negativa, y entonces hay que mantenernos positivos, alegres, y no permitir mucho que las noticias y las situaciones negativas que están pasando nos afecten, ¿ok? Así que no se olviden del propósito de la vida y el por qué están acá. Hola Sergio, bienvenido, gracias. Bonsoir. Estamos hablando ahora francés. Ay, no hablemos de los franceses hoy, pobres, me da pena. Okay, so you said bonsoir, and I'm like, oh, we're speaking French, and then I'm like, oh God, no more French messages for today. I think they're having a really, really tough time right now, so hope everything goes back to normal soon. All right, guys. So remember, if you ever want us to talk about any subject in particular, you can go ahead and send us an email to jenny@miamitvchannel.com, or you can send us a message in Facebook or Twitter, and we'll be open to receiving them and talking about them the next show. All right. So let's go with something that we. That I didn't mention yesterday, and it was somebody asked me. So it's like, hi Jenny, I'm 13 years old. Do you think it's okay to date a 17-year-old? Aww. Says he's one of my brother's friends, but he's really amazing, and I know at his age he will want to have sex. Oh man, see how different things are nowadays. You're 13 and you're already thinking and you're aware that somebody older wants to have sex. I mean, seriously, when I was 13. I didn't even know what the word sex meant, nowadays I guess things are different, and no, it's not bad. I mean, parents should talk to their kids about sex, and not be shy at whatever age, actually. So I know that at his age he will want to have sex, and trust me, losing my virginity to him will be fine with me. Okay, I just want to know if it's okay if it's okay, but then again, it's my choice.
Okay. So why are you asking? I mean, well, it is true. It's always going to be your choice, of course. But if you're going to have a sense of rebellion prior to asking for advice, I think that whatever advice somebody can give you, it's going to just kind of go in one ear and go out the other. So I think, first of all, you got to work on the little rebellion thing and just really think about it. And this, by the way, a lot of times it comes from parents, by the way, so it doesn't necessarily mean a 13-year-old wrote it. If they did, I really doubt it, but if they did, then okay. But I guess as not as a parent, because I'm not a parent, but if you guys are parents and ever do have to deal with this, I think, if your kid is having some kind of, double thought into, I want to ask my dad or my mom for an advice, but at the same time, I want to do whatever I want in the end, then yeah, of course, we all have our freedom, we all have our free will, that's what I meant to say, and whatever advice that you always get from somebody, it's up to you, what you do, if you take that information in or if you just leave it out. But I think that you should never start by asking an advice with that kind of attitude, because it's just kind of saying, even if you don't answer, it doesn't matter kind of thing. So, and that's not good, because that's just going to make you make mistakes in life, especially when you're about to make a really huge, important step like losing your virginity, for example. Now, first of all, you're 13 years old. I mean, come on. Kids shouldn't even be thinking about sex at this age, and it's so sad that they are. It's so sad that there's a lot of girls that are losing their virginity at 13. Before, I remember when I was in high school, I had friends in my class, or acquaintances, I would say, not really friends, that, they were maybe 14 or 15. People maybe were losing their virginity at 15, but now it's 13. I mean, seriously, how fast is this going? It's just getting to a point where it's just ridiculous. Where are the parents? Honestly, I mean, I understand that we're also in a generation where, the generations that are coming, it's also a lot of kids raising kids, because teenagers that end up getting pregnant and have kids and they don't really know how to raise them. Some of them do a good job. We don't have to generalize, but most of them, if they didn't have a good example from their parents and they did make a mistake and ended up getting pregnant really early, then it's very rare that they'll give a good example as a mother to their kids. I repeat. Well, let's not generalize. There's always really good, really good parents coming from early kids. I mean, it really depends on the mentality and what happens after that. Okay, some teenagers get pregnant and end up changing their life completely and never again messing up and just dedicating their life to their kids. Others just treat it as if it's a joke, and they don't really get support from their parents or grandparents or anybody, and they just continue to make mistakes, not really leaving anything for education for the kids, right? So it really all depends, because I know some of you might be, hey, my mom had me when she was young, and I know a lot of people that their moms had them when they were really young, and they ended up being excellent people. So it all depends, but generically, it is kids raising kids. So if you haven't learned much about life, then really, what can you teach? What can you teach your children? It's as simple as that. Okay, so you're 13. Is it okay to date a 17-year-old? Listen, you can date whoever you want. I'm not your mom, and I don't think anybody but your parents could tell you what to do. If you're asking somebody else but your parents, I guess that they don't really have much of a say on what you do, which is really kind of also the problem. So I think this message is made mainly for the parents. Make sure you have communication with your kids, and no matter what age they are. I know for parents mainly, the thought of their 13-year-old. Thinking about sex or thinking about having a boyfriend is not even in their mind, because I think it's just normal. I mean, you see this baby, you see them grow, and you just keep seeing this face of innocence, this little piece of you. So it's almost like impossible for you to consider the fact that they're thinking about dating somebody older or even dating at all. So I think that's the first maybe mistake that some parents make. Don't ever. Your kid can be the best one in the world and the best kid in the world for you, but you have to remember that he still or she still lives in a society where peer pressure is really strong, and at the time that they leave your home, you don't really know what happens in their mind, what happens with their friends, or what goes on in school. So you always have to be kind of, on the watch out and on the lookout for them, no matter how good they might seem
at home, because unfortunately, you know, peer pressure nowadays, or it's always, I mean, peer pressure is something very difficult to deal with as a teenager, and 13 is like the age that you're actually getting into, you know, your little puberty and stuff. So I think that's even worse. So yeah, no matter how, I mean, start talking to your kids about sex and about relationships when they turn 13, if anything. I don't know if anybody's having sex prior to that, but that'll just be kind of crazy, but I guess anything can happen nowadays, right? Anyway, so you're 13, is it okay to date a 17-year-old? It's okay for you to date anybody, any age, at whatever age, yeah, whatever age you have. It all depends on what your parents say, but if you ask me, you shouldn't be thinking about dating. You know, you should be thinking about so many other things, because you're going to have enough time in your life to worry about boys and heartbreaks and this and that. So why rush, you know, into it? And that's really, I'm repeating myself, but that's really something that if it comes from a stranger, it really doesn't mean anything. It has to come from a parent. But on the other hand, it really doesn't matter. Age really doesn't matter, even for teenagers, I would say, because I mean, you could have a healthy relationship. You could have, you know, the little lovey-dovey, you know, it doesn't have to be a super formal relationship, of course. I mean, nobody's really looking into something serious at that age. The most important thing is that you really understand that you shouldn't give yourself to somebody, especially if they're older, because if you're already, you know, smart enough to know that, oh, he's 17, so he's going to want sex, then, you know, why are you even going to get into a relationship? You know that that's probably the main target. So you're kind of like giving yourself into that situation. And you're, on top of that, you're saying that it's okay. So it's really, you know, if you think about your question, it's really just, you know, you should be a little bit of ashamed. I mean, I know, you know, that, okay, they're really, really young, but still, if you think of it, it's like, okay, go back to when you were 13. If you said, oh, is it okay to date so-and-so? I mean, I know he's going to want sex, but that's okay. Okay, so how much do you really respect yourself? You're not even thinking about love. You're not even thinking that, you know, if this is going to be the right person, and you're already thinking that it's okay to have sex with them. So honestly, like, this just, for me, to read this, it's a little bit of a shocker, but at the same time, it just screams out, okay, parents, where the heck are you? What are you doing, you know, with your time? Why aren't you paying more attention to your daughter? Because the question of, I'm 13, can I date a 17-year-old? A 17-year-old is okay. That's normal. You know, I mean, I think everybody was once attracted to somebody older, especially when you were a teenager. But the fact that, you know, you're thinking, I know he's going to want sex, but that's okay, that's not a normal thought for a 13-year-old at all. I mean, if anything, a girl at 13 should be thinking, oh, I would love to go out with somebody that's, you know, 17 maybe, but oh, I'm not ready for that. No matter how cute he is, or no matter how much, you know, he might insist, that's just not something I want, because I really want to be sure. So, oh, that's really sad. So yeah, I guess keep that in mind, parents and you. One of the common problems is people keep asking advice about the same thing until they get the answer that goes with their desires, even if they get 1 out of 100 match. Yeah, you're right. You're absolutely right. Sometimes people ask questions, and until they get the one that they want to hear, you know, they don't listen. So this is kind of like the perfect example. You know, at the end, you know, I just want to know if it's okay, but again, it's my choice in the end. Everything is always your choice, no matter if you're 13 or if you're 40 years old and you're asking for advice. It really doesn't matter who it comes from, even if your parent gives you an advice. I mean, at the end, you're the one that's going to choose if you want to take it or just make it go into one ear and get out the other one. But you just got to think of the consequences, and I think that when nobody explains the consequences, especially at that age, of what would happen if a 13-year-old would have sex, her body isn't even fully developed, for God's sakes. I mean, that would be like ruining her vagina, just to be clear. And you can even speak to a doctor about that. I mean, anybody that has premature sex when their body isn't fully, you know, developed, which is usually around 18, does have secondary effects later on when they grow older. So that also goes together with a lot of diseases that happen. Not that they might catch at the moment, but they will develop later on because of the weakness of how weak, you know, their intimate parts end up being because they had sex at an early age. So you need to allow your body to grow, and when it's ready, you know, to have sex, and when it's ready to drink alcohol, same thing, and you know that you're not going to get secondary effects, then okay, you're free to go ahead and do it. Just make sure you don't make mistakes. But at that point, you're mature enough, so you're more than likely not going to make too many.
Bueno, hola Jenny, tengo 13 años y quería saber si está bien salir con un chico de 17. No, les digo, no necesariamente significa de que eso venga de una persona de 13 años, puede ser de un padre que simplemente está pidiendo un consejo para los hijos. O sí, no lo sabemos. Él es uno de los amigos de mi hermano, pero es fantástico, dice, y solamente quiero saber, y yo sé de que a su edad, perdón, está en inglés, lo estoy traduciendo, y yo sé que a su edad él va a querer tener sexo, y créeme que perder mi virginidad a él, para mí está súper bien. Así nomás. Dice, solamente... Dice... Aquí está Enrique con la matraca, como diciendo que están todos de joda hoy en día. Dice, simplemente quiero saber si está bien, pero tarde o temprano yo sé de que al fin del cabo es mi decisión. Por eso como que me demoré un poquito en inglés, ya se dan cuenta por qué, ¿no? Ok, primero que todo, yo no sé quién escribió esto, si vino realmente de una persona de esa edad o es alguien que está pidiendo un consejo para los hijos o lo que sea. Así que vamos a hablarlo muy generalmente y en los dos puntos de vista. Primero que todo, si estás pidiendo un consejo en cualquier momento, lo peor que puedes hacer es terminar la frase con decir, al fin y al cabo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, todos sabemos de que vas a hacer lo que vos quieras porque tenés el libre albedrío y tenés el derecho de decir lo que tú quieras porque es tu vida, es tu cuerpo, es tu mente, es tu espíritu. Al final la persona que se va a joder eres tú, no la persona que te está dando el consejo. Por lo tanto, depende de ti si tomas los consejos que te dan o no. Y acá me rellenaron con algo. Dice, uno de los problemas muy normal de las personas es que continúan pidiendo un consejo sobre el mismo tema hasta que reciben la respuesta que va con sus deseos. Y aunque sea una de 100 respuestas. ¿Qué? Nunca había pensado eso y tiene 100% la razón esta persona. Es verdad. Y así pasa pues con muchas personas, ¿no? Por supuesto, o sea, uno puede pedir, como esta chica en particular, dice, bueno, pido el consejo de tal cosa, pero al fin y al cabo voy a hacer lo que yo quiero. A una persona le encantaría que le digan, sí, tienes razón, ve y pásala bien, que no te va a pasar nada. Pero su subconsciente, quieran o no, les va como medio ahí, ¿me entiendes?, molestando, como diciendo, no, pregunta por las dudas porque no es así. O sea, uno siempre tiene el subconsciente que más o menos los va ayudando y nos hace preguntar y nos hace averiguar un poco más, ahora sí, y nos hace averiguar un poco más antes de tomar las decisiones, pero al fin y al cabo todo depende de la rebeldía de la persona. A los 13 años estamos hablando de una chica que recién está entrando a pubertad o ni siquiera, no, sí, está entrando a la pubertad y una chica de 13 años ni siquiera tendría que estar, yo en inglés dije ni siquiera tendría que saber lo que es sexo, pero no, retiro lo dicho. Sí, tendrían que estar en cuenta de lo que es, porque los padres deberían hablar con ellas, de relaciones, de esto y lo otro, pero es una edad donde en realidad si se ponen a pensar, sí, se empiezan a despertar un montón de cositas y las chicas es normal de que tengan curiosidad, pero ya el pensar en sexo en sí, me parece un poquito extremo, o sea, de que eso nada más me hace pensar en que ¿dónde carajo están los padres de esta criatura? Claro, le faltan los consejos de un buen padre, dice Enrique, porque yo puedo sentarme acá y tener, no sé, 100 adolescentes de 13 años y decirles lo que uno sabe de la coraza y de los efectos secundarios de si tienen relaciones antes de tiempo que su cuerpo se desarrolle, pero al fin del cabo, si el consejo no viene del padre o de la madre, o sea, de los padres, el consejo no es tan importante, ¿me entiendes? O sea, no le prestan tanta atención, lo escuchan, pero es como que, ok, no, wow, y después se olvidan. Pero un padre es diferente, un padre es una persona de confianza, la mamá es la que tendría que estar ahí y contarle quizás hasta cosas de que le han pasado a ella, decir, mira, no cometas los mismos errores, o sea, pasa tal cosa. Una chica cuando está a los 13 años no debería pensar ni siquiera en sexo, no debería tener penetración porque las paredes de tu vagina están todavía en crecimiento, o sea, no te has desarrollado completamente, entonces sería como sacar la torta del horno antes de que esté cocinada. Cuando la abres se desmorona, y lo mismo pasa con las chicas jovencitas que tienen relaciones a una edad muy temprana. Estás haciendo una acción y metiéndole algo al cuerpo, para decirlo bruscamente, le estás metiendo algo al cuerpo cuando el cuerpo está todavía muy delicado, entonces no le estás permitiendo a tu cuerpo que se proteja, ¿no? Que se proteja de enfermedades, que se proteja de infecciones más adelante y queda débil, quieras o no. Entonces, bueno, a la edad después de los 20 y pico de años van a empezar a ver los efectos secundarios, que sea quizás un tumor a los ovarios, o que se le empiezan a desmoronar las paredes, o cada cosa que, bueno, pueden ir a un médico y preguntan. Sí.
Claro, Enrique dice, sí, tienen que enseñar a respetarse. Ahora, estoy de acuerdo con eso, pero igual me imagino de que es algo difícil de hacer porque ya te das cuenta más o menos de que no viene de una familia que le presta mucha atención. Entonces, si tarde o temprano, sea lo que sea que alguien le aconseje, va a hacer lo que quiera, significa de que los padres en realidad no están ahí para darle un horario en qué hora venir a casa, ni nada de eso. Y encima de eso, si nos ponemos a pensar, una persona que piensa de esa manera, al fin del cabo va a hacer lo que quiera. Por lo tanto, en mi opinión, muchas veces este tipo de casos son cuando las madres tienen hijos muy temprano y son niñas criando niñas. Entonces la hija tiene 13 y la madre recién tiene 20 y pico de años. ¿Y qué le puede decir? Si quizás la madre también los tuvo a los 15, o los tuvo a los 14, ¿no? Y a los 18, pero no generalicemos, porque yo conozco muchísimas personas que han nacido de madres que tuvieron a su hijo cuando tenían 18 y los criaron súper bien. O sea, existen dos tipos de madres. Existen las madres que meten la pata, se embarazan y resultan realmente enfocando su vida y nunca más metiendo la pata, digamos, y criando al chico o a la chica como corresponde. Y existe la madre de que, bueno, piensa que todo es joda, y como tienen los padres o los abuelos ahí que les ayudan a criar los hijos, no están ahí para sus hijos y continúan a cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo le puede dar esa madre a su hija? Ninguno. Y eso pasa muchísimo. Las madres que tienen hijos temprano y llegan a los 26, 27 años y dicen, bueno, yo no quiero estar toda mi vida brindada a una hija, quiero también salir y tener novios. Entonces salen con uno, salen con otro, y la nena se cría viendo eso. Entonces cuando tiene 13 años dice, pero mi mamá sale con 5 chicos a la semana y el que le cae bien lo trae a casa. Entonces, ¿qué tipo de consejo puede ayudarle a ese tipo de chicas si en realidad los ejemplos son los que hablan más que una palabra? Por lo tanto, uno puede dar consejos y dar consejos, pero al fin y al cabo los consejos tendrían que ir directamente para los padres, no para los chicos tan jóvenes. Es muy difícil llegarle a una persona de esa edad. Si no vale la palabra del padre, pues ¿por qué va a valer la palabra de un extraño, no? Así que bueno, volvemos a lo de siempre, que es que los padres tienen que prestar más atención a los hijos y tener en cuenta qué están haciendo a toda hora, porque también acuérdense lo siguiente, así ustedes crían muy bien a sus hijos, la mitad del día no están en la casa. O sea, ustedes pueden enseñarles que no hagan droga, que no esto, que no otro, lo que es malo, lo que es bueno, las consecuencias, pero al fin y al cabo, cuando están en la escuela, la presión que sienten de las cosas que están pasando hoy en día, la presión de tomar alcohol, de hacer drogas, de hacer sexo, de no resaltar porque son quizás las únicas vírgenes en la clase y quizás la gente se les burla, un montón de cosas pueden pasar, y ustedes, son cositas a veces de que si ustedes no están presentes todo el tiempo, no es normal de que estos chicos vengan a la casa y les digan. Ahora, si ustedes estuvieran presentes, se darían cuenta enseguida. Ni siquiera tendrían que esperar a que sus hijos les digan qué pasa en la escuela, porque se darían cuenta de que algo está mal y averiguarían por sus propios medios. Sin embargo, no es así. O sea, los padres dicen, y está en la escuela, está a salvo. Y para darles un brusco ejemplo, que esto pensamos que nunca pasaría, la cantidad de tiroteos que han pasado en las escuelas, de adolescentes que sacan un arma y matan a los compañeros. Y los padres dicen, nunca pensaría que algo así pasara en una escuela, porque una escuela piensan de que es tan diferente al resto del mundo. No, así sea una escuela de monjas, no me interesa, que a veces pasan cada cosa que uno ni se entera. Pero si se ponen a pensar, no existe lugar a salvo. O sea, ustedes pueden brindarle la mejor crianza a sus hijos, pero tarde o temprano, si no están ahí pendientes, bueno, pueden tener una segunda vida, pueden tener una segunda faceta cuando van a las escuelas. Las chicas que se cambian y se visten diferente una vez de salir de casa. O sea, y no estamos hablando de ser súper extremistas y súper estrictos, porque tampoco es la solución. Pero también brindar una amistad con los hijos, ¿no? Y no al extremo donde también te pasan por arriba. Tiene que haber un balance de ser padre y ser amigo. Y yo sé de que, bueno, no es fácil hacerlo, me imagino. Entonces, no existe libro para ser padre y todos cometen errores, está bien. Pero simplemente tener en cuenta esto y tener en cuenta de que los chicos hoy en día cada vez son más liberales, son más abiertos. Y a los 13 años, como ya ven, ya están pensando en tener sexo. Ahora, el problema más grande con este párrafo que elegí fue donde la chica ni siquiera está pensando en que,
Porque es normal a una chica joven que tenga, yo creo que todas las mujeres cuando eran jóvenes y hasta los hombres mismos, cuando eran más chicos, tenían algún crush, ¿no? Que corazoncitos por alguien mayor, es muy normal eso. Entonces, la pregunta de que tengo 13 años y ¿qué tal estaría bien salir con alguien de 17? Sí, está bárbaro. El problema es que una no debería estar pensando en salir, deberías estar pensando en otras cosas. Eso ya es problema de tu ambiente. Y dos, o sea, es normal de que pienses salir con alguien más mayor, pero que estés pensando, yo sé de que él va a querer, que va a querer sexo, y créeme de que, bueno, si él lo quiere, para mí está re bien. Eso es un súper problema. Yo la metería en un la metería en un lugar y la encerraría, le pondría una de esas cosas de chastity chain, ¿no? Una de esas cosas de metal de Peter Pan. Pero esa mentalidad ya es como que, eso es fuerte. No sé, a mí me parece eso súper fuerte. O sea, no está pensando lo normal de una chica joven que pensaría, una chica normal a los 13 años pensaría, ay, qué lindo, me encanta fulano de tal que tiene 17 años, pero, ay, sí, es verdad, los hombres mayores lo único que quieren es tal cosa. Y no, eso es algo muy importante para una mujer y eso no es algo que alguien lo da así nomás. Esta chica ni siquiera sabe si va a llegar a amarlo, ni siquiera está hablando del amor. Simplemente está diciendo, si lo quiere, se lo doy. O sea, de que la verdad, sufro por el futuro que puede tener si es que los padres realmente no se despiertan un poco. My advice to her is, you can be older than your age for your intellect, but leave your body follow the natural path. Yeah, absolutely. I think, like I said, I think it's different when a young girl gets advice from a parent. When it comes from a stranger, you could hear it, but it's not always going to mean the same, So it doesn't really do much if I sit here and tell her what to do, and then her parents are just not there and they're MIA, missing in action, But yeah, it's so shocking just to hear that, because it's like, at 13, I mean, I was still playing with Barbies, for God's sake. And yeah, maybe you would like make Barbie and Ken kiss. That's normal though. But thinking about sex, like, wasn't even an option. I mean, that's just, man. Ahora, a los 13 años, yo todavía jugaba con las Barbies, creo que todas, ¿no? Sí era normal hacer de que Barbie y Ken se den un besito, pero hasta ahí nomás. Los varones, me imagino, de que la desnudan a la Barbie, ¿no? Ay, Dios mío. Hey there, Jenny. I'm kind of late, sorry. I was with girls at 10, 15 years old. 15 years old, suggesting them to not to have sex until they're old enough. What are you talking about today? Okay, see, you're an example. So not a lot of guys would do that. Most men will actually take advantage of young girls no matter what age they have. I'm just going to read it real fast so you get in the loop. It says, hi, Jenny, I'm 13 and I would like to date a 17-year-old. And it says, he's one of my brother's friends. But he's really amazing, and I know that at his age he will want to have sex, but trust me, losing my virginity to him will be fine with me. In the end, I know that everything is my choice. So we're talking about mainly, not so much about the guys, but I guess you brought up a good example. But women, the fact that they're 13 and they're thinking about that and thinking that it's okay, not even knowing the person, because it's like you know them, but you don't really know if you love them. And even if you think you love somebody at 13, it's not necessarily real love unless it's a really, really, really specific moment, or a specific, not specific moment, if it's a specific situation maybe, but an exception, which I don't know. I mean, I have met people that, for example, my uncle and my aunt, they met at 13. It was love at first sight, and they're married today, and they have 5 kids. So, so that's an exception. That's what I'm talking about. But other than that, most of the time, it's not like that. It's not the fairy tale, moment that you want to hear. And I'm surprised that you said that, I mean, for guys, mainly, I don't know how they would react to a 13-year-old, because it is a little bit young. I think any gentleman would respond the way that you did. But at the same time, I think most guys would, maybe not 13, but 15 years old, I think most guys would just try to have sex, and that's it. I don't know how the mentality of men or boys is nowadays. I mean, yeah, it's like you're sleeping with a baby, for God's sake. That's just weird. and then they see maybe, as an example, adults that have a really huge difference in age, and I'm thinking if they maybe like use that as an example and say, oh, if they can date and they have a difference in age, then there's no difference here.
But I guess that's where the sex education really comes to play a role, right? Where I've always said that there should be in every school a class where they talk about sex, and not like the one that we see on TV and in movies where they show you how to put a condom in a banana. I'm talking about, you know, the consequences, the great things and the consequences, you know, like, okay, the great things like how babies are born, for example, I guess you would put, but then on another state, like there should be somebody talking about the shield, talking about explaining what would happen if a woman before their body is fully mature, how their body organs, you know, especially their vagina, would react later on, how it's not ready to have any kind of friction in there, and if it does, then it'll later on, you know, have secondary effects. I mean, maybe they should start like inviting doctors or sexologists to school. Honestly, I think that it's time. You know, it shouldn't be a taboo subject where it's like, oh my God, you're talking about sex. It's so bad. No, this is bad. You know, before it was a taboo to talk about sex. Now you have 13-year-olds, you know, saying it's okay to have sex. So, really, I mean, is it bad to talk about sex? No, on the contrary, it's necessary, especially the earlier the better. Ahora, antes era un tabú hablar del sexo, ¿no? No, el sexo no se habla, no, porque tal cosa. Uy, no lo menciones en la mesa, no lo menciones en la casa. No, ¿cómo se te ocurre hablar de eso? Porque los padres pensaban de que, bueno, el no hablar del tema significaba de que como los hijos no tienen información, entonces no querrían hacerlo, ¿no? Pero como hoy todo cambia y toda la sociedad está diferente, yo quiero que todos los que en algún momento pensaron de que el sexo es un tabú, piensen también lo siguiente. Si la palabra sexo, si la palabra sexo y la frase de hablar de sexo es un tabú, ¿qué opinan de esto? Tengo 13 años y ay, me encantaría tener sexo con el de 17. ¿Qué es más tabú para ustedes? Obviamente, pues esto, ¿no? Porque es horrible. Entonces, y no porque el sexo es horrible, no lo malentiendan, sino que las consecuencias que puede haber para una niña de 13 años el tener una penetración antes de desarrollarse completamente. Entonces, ¿qué es peor? Entonces, bueno, quizás a la hora de hablar de sexo en la casa no tendría que ser ya más tabú, con tal de que estas cosas no vuelvan a suceder. Entonces, al contrario, hoy en día hace falta de que se hable del sexo, cuanto más mejor, y creo que hasta deberían poner en las escuelas una clase, no la clase donde muestran en las películas que hay, enseñémosle a la gente a ponerle un condón a la banana. Que yo fui a la escuela acá pública y nunca vi ese tipo de clase, pero en las películas lo muestran. No sé a qué se están basando. No sé. Pero quizás es hora de que empiecen a invitar a sexólogos, que empiecen a invitar a médicos, ¿no? O que hagan que las chicas empezando de los 13 años lean algún libro escrito por algún médico sexólogo, donde explica muy bien el tema del desarrollo de la mujer. Y de las consecuencias en el maltratar el cuerpo a una edad temprana. Y, ¿me entiendes? Hay mujeres de que no pueden tener hijos, no generalicen, pero hay un porcentaje de mujeres que no pueden tener hijos porque han tenido sexo, digamos, sería llamado prematuro, o sea, donde su cuerpo estaba recién en crecimiento y se dañaron ahí abajo, entonces perdieron la posibilidad de ese gran don que nos da Dios. Entonces, repito, no es la razón por la cual todas las mujeres no pueden tener hijos, pero hay un porcentaje que es por eso. Pero bueno, también los adolescentes y los chicos, o sea, si no tienes a alguien al lado que te enseñe, pues no naces sabiendo. So you're right. You never know what parents' position would be. Yeah, dice, hola Jenny, dice, estoy un poco tarde, perdón, pero yo he estado con chicas de 10 y 15 años y mi consejo siempre para ellas, es una persona joven para que sepan, y mi consejo siempre para ellas es que no tengan sexo hasta que tengan suficiente edad. Dice, ¿de qué estamos hablando hoy? Entonces ahí le leí el comentario. Así que bueno, esa es otra cosa, o sea, no solamente educar a las jóvenes, ¿no? Pero también educar a los muchachos. O sea, que los padres no le enseñen a los chicos de que aquí toma los condones y ve y hazte hombre. No, hazte hombre. Hazte hombre no, o sea, hazte hombre con la mujer que corresponda. También es una manera de respeto para el hombre, ¿no? Tienes razón, dice, nunca se sabe la posición del padre, las posiciones de los padres y qué dirían. Usualmente, si están preguntando aquí, usualmente es porque no están presentes. What do you think about sex scandals in school that teachers having affairs with their young students in high schools? What do I think about it? I think it's crazy. But you know what? I mean, if I think of an age difference, I'm a person that will always say
there's no age for love, okay? So, hey, maybe there's a situation where a student really gets involved with a teacher, but I'm talking about college or 18 and over, okay, where it's totally different. And you fall in love with your teacher, okay, that's fine. But younger than that, I mean, high school and lower, I mean, don't they go to jail? I think they go to jail, right? Because it's a minor. But I think it's definitely just, and I know this, you know, most people that end up doing this will say, no, but it was a young person that maybe came and seduced. But I think a young person will always be looking for adventure, you know. So I think it's the adult's, you know, responsibility to really give them the attention they need or not. You know, you could totally ignore it and just prevent anything from happening. So it's just a matter of how bored are you with your life that you need to go and screw around with a really young person. I mean, it really makes no sense. And also, of course, there's people that just have their mind sick and they need to, you know, be with somebody that's really extremely young, like a child. You know, that's totally different. That's just considered rape, right? And child abuse. But other than that, I mean, I guess it depends on the age, you know. If we're talking like college and above, I don't think it's a problem that a student has a relationship with a teacher. I think that you can't help to feel something, and at that age usually, I mean, you're a little bit closer into knowing what love is, right? So you can't really help to feel what you feel. But earlier than that, I mean, and even at that age, you don't really know much, you know, so you can be manipulated by adults because they know exactly what it is they're getting into. But as a teenager and as a young person, you don't have your mind right to really make a good judgment on that. You know, you're just gonna get carried away by your feelings and by your testosterone, you know, or by your excitement, but you're not gonna think with your head. An adult is able to do that, you know, an adult is able to realize and look at the picture and say, no, I'm gonna get in trouble, no, they're too young. So I would always blame it on the adult, repeating myself, when it's cases, you know, younger than 18, of course. Other than that, maybe you fall in love with a teacher. Why not? Have you ever fallen in love with one of your teachers in school? No, I haven't. There was one teacher, though, that was gorgeous, but all the girls, that was in high school, and all the girls, I think he was like a biology teacher. I can't even remember his face anymore. But all the girls were like in love with him. Not like in love, because, you know, but it's like, oh my God, you have that gorgeous teacher. And you learn, finally, you know. But that's normal, you know. It's like puppy love. I mean, it's silly. Bueno, ¿qué opinas de los escándalos que ocurren en las escuelas sobre los maestros teniendo quizás algún tipo de aventura con los estudiantes? Bueno, creo que todo depende de la edad. O sea, si hablamos de 18 en adelante, no me parece gran cosa que un adolescente se enamore con un maestro, mujer o hombre, no importa. Creo de que uno llega a un punto donde, bueno, ya sos mayor, ya pasaste la pubertad, ya tenés el derecho, digamos, tenés la mente clara como para decidir y saber qué estás haciendo. Creo que el problema, y hay muchos casos donde las personas se enamoran y tienen una diferencia de edad muy grande y quizás la persona termina siendo la maestra o el maestro. Bueno, nadie te puede evitar, o sea, no puedes evitar lo que sientes. Lamentablemente, pues es igual, o sea, es una regla que no se debe hacer porque terminan echando al maestro, ¿no? Por supuesto, o la maestra. Creo que el problema está cuando tienen relaciones con alguien mucho más joven, que eso pasa muchísimo. Aquí en Estados Unidos ha pasado mucho, pero bueno, el maestro o la maestra termina en la cárcel y el chico, o sea, los padres dicen, ay, que está traumado. O sea, ojo, una cosa es abuso sexual, ¿no? O sea, violación, y otra cosa es seducción, pero donde el niño, el adolescente, digamos, no sé, el chico de 15 años o 13 años, también, o sea, no esté muy en contra de lo que está haciendo. O sea, yo opino de que un niño cuando está en esa edad no tiene noción de lo que está pasando, o sea, no sabe lo que está bien, lo que está mal. Los niños se dejan llevar por lo que hace la persona. No hablemos de niños, hablemos de 18 hasta 15, no sé, pongámosle en el high school. Pero creo que en ese caso sí, siempre va a ser culpable la persona mayor, porque la persona mayor es la que sabe muy bien de que así sea, ¿me entiendes? Y así sea seducido por la chica jovencita, que muchas veces puede pasar también. La persona mayor es la que tiene que poner un stop y hablar con los padres y decir, mira, está pasando tal cosa, ¿no? Hay algún problema psicológico o algún problema en la casa, ¿no? Y se
descargan, iba a decir nada que ver, o sea, no sé, no me viene la palabra. Se descargan de esa manera, ahí va, descargarse. Entonces, muchas chicas y muchos muchachos, si tienen problemas en la casa, problemas con los padres, la manera de descargarse es quizás metiendo en problemas a una persona mayor, seduciéndolos.